o por quedar bien con mamá, o por quedar bien con el pastor. Muchos también nos congregamos porque lo hemos tomado ya como un ritual, porque toca ir el domingo a congregarnos. Porque si no voy, entonces tengo problemas en casa. Y los religiosos hacen así. Los religiosos se congregan, ¿saben por qué razón? Porque ya tomaron como un ritual y llegaron y se sentaron y para ellos no pasó nada. No pasó nada ese día porque simplemente estaban cumpliendo con un compromiso que tenían que congregarse. No había un corazón dispuesto, la razón por qué congregarse. Muchas personas se congregan simplemente porque dicen, no tengo dónde ir. Hoy es domingo, no tengo nada que hacer, entonces voy a ir a la iglesia. Estoy un poco aburrido. Me recuerdo yo que cuando no conocía a Cristo, eso era algo hermoso para mí, amanecer el domingo, porque me tocaba jugar fútbol. Todo el día jugaba fútbol. Y para mí no era una carga, eso me encantaba. ¿Y qué pasa hoy que soy cristiano? ¿Por qué no me congrego? ¿Y saben qué? Creo que a toda la iglesia, en todo el mundo le pasa lo mismo. Las iglesias, muchas están vacías, simple y sencillamente porque los cristianos no entendemos por qué razón es que nos congregamos. Pero antes de darle 4 razones, les voy a dar nomás por qué debemos congregarnos. Quiero darle algunas de las cosas equivocadas, y que no es que está mal ir, pero que hacemos de congregarnos solo cuando nos sentimos así, o solo cuando hay estas cosas. Entonces vamos a la iglesia. Y quiero que hermano Fonchito me lea el Salmo 78, 34 al 35, y yo quiero que miremos una de las razones comunes que hacemos, que decimos vamos a la iglesia, y decimos yo creo que es necesario ir a la iglesia. Y mire por qué razones, en qué momentos es que nosotros decimos vamos a ir a la iglesia. Y que no es que está mal que vengamos cuando nos sentimos así, pero ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento de ir a la iglesia cuando nos sentimos así? El Salmo 78, 34 y 35. Sí. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. ¿Sí o no? No es exacto lo que la Biblia dice. Si los hacía morir, dice, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Es común en nosotros como cristianos, cuando se nos da una noticia que hay una enfermedad de muerte, cuando se nos da una noticia de que tenemos una persecución, que alguien quiere acabar con nuestra vida, cuando el médico dice hay algo que no me parece en tu organismo, hay unas posibilidades de un cáncer, cuando los exámenes no concuerdan y el médico dice tenemos que hacerte chequeos porque no me parece lo que tenés, y empezamos a entristecernos porque sabemos que vamos a morir y sabemos que nuestros días ya están contados. ¿Y sabe qué hacemos en ese momento? Entonces lo primero que hacemos, vamos a la iglesia, busquemos a Dios, porque tengo un problema serio. Ahora, ¿es malo que lo hagamos? No, no es malo, pero ¿por qué esperar hasta ahí? ¿Pero por qué esperar llegar hasta ahí? ¿Por qué tenemos que esperar que Dios tome el azote para nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar que Dios de alguna manera nos jale de las orejas? ¿Por qué tenemos que esperar que Dios permita que una enfermedad nos está amenazando con quitarnos la vida? ¿Saben que el pueblo de Israel hacía lo mismo? Dice que cuando Dios los hacía morir, entonces dice que ellos buscaban a Dios. Y entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban, dice, de que Dios era su refugio. ¿Qué significa que se acordaban? Significa que cuando ellos estaban bien, cuando las cosas estaban saliendo bien, Dios no existía. O sea, Dios no importaba. ¿Por qué? Porque yo tengo que comer, la salud está muy bien. Entonces, ¿por qué? Uno de los
fui al cumpleaños de hermana Luz, que creo que hay algo que ella está alegre, pero en algunas cosas creo que no, porque cada vez que me paseaba por la casa de ella le comía la comida. Pasé a mediodía y me dio, estaba comiendo, entonces la atrapé y me dio. Y de ahí volví a pasar y estaba comiendo, estaba invitado, estaba comiendo pastel y le voy a comer el pastel también. Pero no sé, como que el Señor estaba poniendo eso en mi corazón y me decía, tenés que ir. Y llegué por la tarde y estaban todos reunidos, ellos, estaba Pablo, y estaba toda la familia. Y mientras le comía una pizza que hermano yo había llevado, porque no llevo pizza, se la comí también. Y dije yo, el Señor empezó como a inquietarme y me dijo, Darwin, esta es la oportunidad, predicar. Ahorita es el momento que prediques, que presentes el plan de salvación. Todos los que estaban en el salvo, solo uno. Quizás, no sé si lo era o no, pero empecé a inquietarme y le digo yo a hermana Luz, yo creo que es importante hacer un devocional. Y empecé a evangelizar y imagínense ustedes, estaba un pastor ahí, pues, pero él me dio la oportunidad a mí, porque el papá de hermana Luz es pastor, y él me da la oportunidad a mí. Y empecé a presentar el plan de salvación y mirar a Pablo, por decir, yo lo vengo tratando hace días. Y él es mi amigo, por decir así, nos conocemos y él me respeta mucho, igual como yo lo respeto a él. Pero empecé a predicar y yo miraba que su corazón estaba devastado y él estaba con su cabeza agachada. Y dije yo, Señor, yo sé que lo tenés listo ya. Yo sé que lo tenés listo y yo sentí que ese día él iba a entregar su vida a Jesús. Y como yo estaba de frente, yo miraba sus lágrimas. Y yo le digo, yo creo que es el día que él necesita entregar su vida a Jesús. Ríndase a Jesús. Míese, bote su orgullo, ese ego, eso que tiene. Dígale al Señor todo lo que siente. Y él llorando recibió a Jesús como su Salvador. Pero dije yo, ¿por qué tuvo que esperar que el Señor tocara la salud de su hijo? Cuando muchas veces se le dijo lo mismo, necesita a Jesús. Pero ¿por qué tuvo que esperar que el niño tuviera que terminar en un hospital y luego remitirlo y con un diagnóstico que ellos estaban devastados porque los especialistas de aquí le decían, no le querían ni decir un diagnóstico como cuando alguien le dice usted tiene cáncer y algo así terrible, algo malo, pues dice ese es algo malo que tiene. Cuando él empieza, entonces digo yo, pero ¿por qué tuvo que esperar llegar acá? Y esto es lo que dice el Salmo. Dice que cuando Jehová los hacía morir, dice que se volvían a él. Se volvían y decían, Señor, volvían al Señor. ¿Por qué? Porque sentían la muerte. Sentían la muerte. ¿Por qué nosotros debemos esperar que nuestros hijos se enfermen de muerte? ¿Por qué tenemos que esperar nosotros que la mala noticia venga de que se nos diagnosticó un cáncer y empezar a luchar? Cuando nosotros tenemos que saber que tenemos que venir a la iglesia, tenemos que amar al Señor. Hemos sido salvados, le decía nuestro hermano Edgar ahorita antes de predicar. No venimos a la iglesia para ser salvados, ya lo somos. Venimos porque amamos al Señor. Venimos a aprender, a conocer su palabra, a conocer sus propósitos para nosotros, para poder tener comunión con los hermanos. Si ya somos salvos, entonces nos reunimos porque ese ha sido el propósito de Dios siempre, de que su pueblo se reúna en un lugar para que se le haga fiesta. Dios no dijo ustedes reúnanse para tener un ritual, no, pero lo hacemos solo cuando estamos apretados. Y así hablo con mi cuñado. Como yo soy directo, cuando voy a evangelizar a una persona, yo le digo a mi cuñado, no permita que Dios traiga una desgracia, permita una desgracia en su familia. Vuélvase a Dios antes de que pase eso. Cuando nació mi hijo, yo lo único que le dije al Señor, sin ser cristiano, pero me acordaba de las palabras de nuestro hermano Carlos cuando me decía, algún día tú me vas a ayudar, mira el ministerio, tú me vas a ayudar con el grupo, y ¿por qué no en la iglesia? Me decía él. Y cuando nació mi hijo, lo primero que yo le dije al Señor, y aún estando borracho, y le dije, Señor, esta es la última vez que yo pruebo el alcohol. Mi hijo no puede ver este ejemplo. Mi hijo no tiene que terminar como yo.
Mi hijo no tiene que ser un borracho como yo, porque a mí va a doler. Pero sabe que a veces como padre, y eso es lo que yo le decía a Pablo, a veces cuando Jesús dijo, y dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Sabe de qué manera nosotros le impedimos a nuestros hijos que vengan al Señor? Le digo yo, de la manera siendo desleales con Dios, de no congregándose en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos miran que nosotros no nos congregamos. Nuestros hijos miran que nosotros no amamos al Señor. ¿Y por cómo le podemos exigir a nuestros hijos que amen al Señor si ellos no me miran a mí que yo amo al Señor? Si ellos no me miran a mí que yo me estoy congregando domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, estoy preguntando cuándo hay una reunión. No, simplemente Maribán no se lo quiso decir, pero cuando, gracias a Dios, vinieron bastante, pero cuando empezamos habían tan pocos que, aunque no crean, duele el corazón no ver a los hermanos, porque puede ser que estén enfermos o simplemente no quieren venir al Señor. Tampoco debemos ser cristianos de eventos, es decir, cuando hay actividades especiales, cuando hay predicadores invitados, cuando hay fiestas anuales. No debemos ser cristianos solo cuando hay un predicador, un evangelista que trae un mensaje, porque decimos, vamos a ir a verlo. ¿Y qué de los predicadores de la iglesia? Pero saben que si se nos anuncian, viene fulano de tal, entonces vamos todos. No debemos ser de ese tipo de cristianos. No debemos ser cristianos de eventos. No debemos ir a la iglesia a escuchar su palabra. Eso debemos ir con un corazón desde que nos levantamos. Señor, yo lo único que quiero es escucharte a ti. Miren lo que dice Marcos 2:1 al 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Dice, ¿quién se oyó que estaba en casa? Jesús. Las personas fueron a esa casa porque ahí estaba Jesús. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos comprender. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque aquí está Jesús. Porque esta es la casa del Señor. No porque está hermano Minor, porque está hermano Darwin, es porque aquí está Jesús. Dice que Jesús se reunió y dice que no cabían todos, y la puerta estaba apretada. ¿Saben por qué razón? Y porque ahí estaba Jesús. Dice la Biblia que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Esa es una de las razones por qué venimos. Aquí está Jesús. No es a fulano de tal que usted viene a ver. Usted viene por aquel que un día murió por usted y entregó su vida por usted. No debemos decir, voy a ir a la iglesia simple y sencillamente porque estoy aburrido. Y quiero llevarnos al primer punto. ¿Por qué razón debemos de congregarnos? Solo les voy a dar 4 razones. No lo voy a tener mucho tiempo, hermano. Les voy a dar solo 4 razones de las cuales debemos congregarnos. Y quiero que Iván, pero un poco fuerte, léame Éxodo 5. O yo lo voy a leer, hermano. Yo lo voy a leer porque es un poco bacán. Y la primera razón, para que si quieren apuntarlo ahí, es porque es lo que Dios anhela en su corazón. No es el anhelo de X persona, es el anhelo de Dios, porque Dios anhela en su corazón que usted se congregue. Y vamos a ver las razones para qué. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Jehová, de Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios mandó a Moisés y Aarón de Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta en el desierto? ¿Por qué nos congregamos? La primera razón es porque en el corazón de Dios hay el anhelo de que nosotros vengamos a hacerle fiesta. Alguien dice: se congregaban en el Antiguo Testamento. Ese fue el anhelo del Señor, sacar al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Estaban ahí, pero Él quería tenerlos en un lugar congregado.
Y esa fue la razón por la cual el Señor le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Y en ese tabernáculo el pueblo llevaba sus ofrendas, llevaba sus holocaustos, sus sacrificios, y todos estaban ahí, sus ofrendas de paz, y todos se reunían y hacían fiesta porque el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y el Señor estaba en medio de ellos, y el Señor estaba alegre porque su pueblo estaba alegre, porque el Señor los había libertado. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos sacó del mundo? Nos sacó, como dijo un predicador, como dijo Andrés Gómez, nos sacó de la basura del alcoholismo. A muchos los sacó de la basura de la prostitución. A muchos los sacó del materialismo. Pero nos quedamos en casa y no queremos venir a hacer fiesta al Señor. Ese fue el único objetivo del Señor. Saca, deja ir a mi pueblo, dice, porque quiero que me hagan fiesta en el desierto. Ese fue el anhelo. Si hay algo que dice el Señor, y muchos a veces queremos tener, por decir, y le dice, Señor, ¿qué te puedo dar yo a ti? De tantas bendiciones que Él nos pone en nuestras manos, de cómo Señor nos arregla problemas y nos da la salud de nuestros hijos, y nos arregla la economía, nos regala tantas bendiciones, nos da una familia hermosa. Y decimos, Señor, ¿y yo con qué te puedo pagar si has puesto tantas cosas en mí? El Señor solo diría, ven y hazme fiesta, amame. Yo quiero que estés congregado con tus hermanos, y ahí todos a una sola voz que canten mi nombre. Si hay alguna necesidad, si alguno tiene enfermedad, pues entre todos me oran, y entre más oramos, el Señor mate alguno. Imagínense ustedes, si nos reunimos 100 personas, yo no creo que en 100 personas no hayan personas justas, como dice que si alguno es temeroso de Dios, a Él escucha el Señor. A veces tenemos algunas peticiones que no vienen, y no vienen porque el Señor a veces hay pecado, que no hace interferencia y no escucha. Pero ¿saben qué? Pero cuando estamos reunidos todos en la iglesia, yo sé que más de los que están aquí, muchos son temerosos del Señor, y ellos van a orar por nosotros, y ahí el Señor va a orar a favor de nosotros. La segunda razón por la cual debemos congregarnos es porque es un mandato del Señor. No es el mandato del pastor, no es el mandato de hermano Alfonso, no es el mandato mío, ni el mandato de hermano Iván, o de hermano Beris, o de las mujeres ancianas de la iglesia. No, cuando decimos vamos a la iglesia, no es porque yo digo, ustedes tienen que ir a la iglesia porque yo lo digo, no, es un mandato del Señor. Es porque Dios lo ordena, es porque Dios lo manda, es porque Dios dio la orden que nos congreguemos. Y quiero que nos vayamos a Hebreos 10:25. Voy a pedir a nuestra hermana Luz que lea Hebreos 10:25, o el que lo tenga primero, no sé si. Hebreos 10:25 dice que es porque es un mandato del Señor, no es al mandato de algún líder. 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Miren, ¿qué dice el Señor en Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué es lo que pasa con la costumbre? Es que las costumbres se nos vuelven hábitos que se nos hace difícil de dejar. Yo le voy a decir una cosa, lo digo por mí, yo no por ustedes, por mí lo digo. Si yo no vengo un domingo a la iglesia, ¿saben qué? A mí me parece que ya no tengo que ir a la iglesia. Y el otro domingo no quiero venir otra vez. Si no vengo el miércoles, ¿saben qué? A veces sí, cuando el Señor confió y se me hizo largo. Pero cuando hay un desánimo y que por ese desánimo yo no fui a la iglesia, se me va haciendo costumbre. Y si se me dice, hermano, hay reunión hoy, estoy con sueño, no quiero venir, porque es que se vuelve hábito. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y miren la razón por la cual él dice, por tanto, más cuando veáis que ya aquel día se acerca. ¿Por qué no debemos de congregarnos? ¿Por qué razones? Y si le podemos poner inciso, vamos a ver este inciso aquí, es por más cuando miremos que aquel día. ¿Cuál día?
la venida de nuestro Señor. Muchos están diciendo, hey, viste la señal en el cielo y la luna se puso roja y ya hay terremotos y ya hay sismos en todos lados y las pestes están aquí. ¿Sabes qué? La venida del Señor está cerca. Vamos a la iglesia. No, simplemente habla por hablar. Porque si verdaderamente miramos las señales que se están cumpliendo, entonces nuestro corazón tiene que decir, debo ir a congregarme, porque la venida del Señor está tan cerca y quiero que me haya dentro de la iglesia, ahí quiero que me haya cantándole, reunido, orando. Pero ¿qué? Si me haya, por decir, como dice Mateo 24:43, pero cuando venga el Señor de aquel siervo, dice, y lo haya, dice, juntado con los borrachos y con los pecadores y las prostitutas, dice, entonces yo voy a agarrar a aquel siervo, dice, y voy a poner su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque una persona que es verdaderamente salva no tiene que tener este tipo de amistades, y es verdad que está esperando al Señor. Si está esperando al Señor, ¿por qué tiene que ir a buscar amistades que lo único que le van a enseñar son cosas incorrectas? ¿Por qué tiene que ir a buscar? Yo, por decir, yo tuve muchas amistades borrachos, pero que esas no es mi lugar de congregarme. El lugar de congregarme tiene que ser aquí, si es que yo estoy esperando al Señor. Pero a veces decimos, y mirate lo que está pasando. Y mira lo que está pasando, las señales se están cumpliendo, pero cuando hablamos de congregarnos, no queremos. No queremos porque sentimos que es muy aburrido, porque el mensaje es muy fuerte, porque el mensaje no lo entiendo, porque el predicador que está no me gusta. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Capernaum, la gente se juntó, no porque estaba algún fariseo, era porque estaba Jesús. Y si nosotros tenemos ese mismo pensamiento que aquí está el Señor con nosotros, esa tiene que ser la idea, que Jesús está aquí con nosotros. Mire que la palabra de Dios no hace un llamado directo a nuestra vida de no dejar dice, hace un llamado directo a nuestra vida de no dejar de congregarnos, a no alejarnos de la iglesia como algunos cristianos tienen la costumbre. La Biblia no dice, por decir, no dejar de leer la Biblia. O sea, cuando estamos hablando de que el Señor viene, Él nos dice, y no dejando de leer la Biblia, y no dejando de orar, y no dejando de ayunar. La Biblia hace hincapié en no dejarse de congregar. Ahora dice usted, entonces no es importante leer la Biblia, y no es importante orar, y no es importante ayunar, y no es importante darle nuestro dinero a la iglesia. ¿Cómo no? Pero es que si no nos congregamos, entonces no vamos a entender ninguna de estas razones porque las hacemos. Es congregando que nosotros entendemos cómo debemos orar. Es congregando que nosotros aprendemos la manera como leemos la Biblia. Es congregándonos que nosotros aprendemos la manera de cómo ayunar de una manera correcta. Pero muchas personas dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, tengo 3 Biblias, dicen algunos. Pero ¿de qué sirve, les digo yo, si no entendés lo que estás leyendo? Esa es la iglesia donde se enseña. Un niño usted lo puede tener en su casa, pero si usted no lo manda a la escuela, él nunca va a aprender educación. Es la maestra que está en la escuela que le enseña al niño todas las cosas básicas de la primaria o del kinder, todo, porque ellos son los especialistas para enseñar a los niños. Yo no puedo tener a Enoch en mi casa y no mandarlo al kinder, ni a la escuela. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser alguien, un analfabeto que nunca entendió. ¿Por qué? Porque el lugar exacto donde yo lo tengo que mandar es a la escuela, porque ahí están las personas capacitadas de que le pueden enseñar. Así somos los mismos como cristianos. Debemos congregarnos para poder entender cómo leer la Biblia. ¿De qué manera? ¿Cómo el Señor, como en la lectura que nuestro hermano Conchito dio? Esas lecturas no se las enseña en ningún lado. Entender el carácter de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, eso no se lo enseña a nadie en ningún lado. Es aquí donde se aprende. Es aquí donde están las personas que estudian para poderlas enseñar. Y esa es una de las razones por la cual debemos nosotros congregarnos. El texto nos dice no dejando de leer la Biblia o no dejando de orar en casa. Debemos congregarnos porque es ahí donde aprendemos todas
las cosas básicas, cómo hacer estas cosas. Miren, si queremos aprender a leer la Biblia, entonces debo congregarme. Si estoy esperando al Señor, debo congregarme, pero con una buena actitud. Miren lo que dice Deuteronomio 12, 4 al 8. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí hallaréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacemos nosotros, aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece. Miren, no le está diciendo como a ti te parezca, porque todos dicen, no, a mí me parece que lo voy a hacer de esta manera. Dice el Señor, no lo haréis como a ti bien te parezca. ¿Y por qué dice? Aquí vas a venir a traer todos los holocaustos, los vas a ofrecer aquí, los vas a ofrecer, si traes diezmos, los vas a ir a ofrecer aquí, en el lugar de reunión. La ofrenda de los sacrificios de los becerros, las ofrendas elevadas de paz, todas las vas a traer en un lugar de reunión. Es aquí donde nos reunimos. ¿Sabe para qué? Para traer todo esto. Y el Señor termina diciendo, no haréis con todo lo que hacemos nosotros, aquí y ahora, cada uno lo que bien le parezca. O sea, no podemos decir nosotros, lo voy a hacer como a mí me parece, ya no voy a ir. Y que se congreguen otros, yo no voy a ir. La tercera razón por la cual debemos congregarnos es para seguir el ejemplo de los primeros cristianos. No sé si el pastor estuvo predicando del libro de los Hechos de la iglesia, ¿cómo se le llama? La iglesia primitiva. Saben que la iglesia, los primeros cristianos se congregaban. Ellos se congregaban, ellos no eran como mi persona, ¿verdad? Que piensa que no debo congregarme. Quiero que Suani me lea Hechos 11:26. Número 3, les dije, es para seguir el ejemplo de los primeros cristianos. De los primeros, porque ese es el fundamento de la iglesia. Ahí se fundamentó la iglesia y de ahí debemos partir nosotros. ¿Cuál es la manera correcta que una iglesia? ¿Cuál es el patrón correcto de una iglesia verdadera? Hechos 11:26. Mire qué importante como dice acá. Y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una persona que no se congrega en Antioquía es porque no le llaman cristianos. Los miraban unidos y cómo amaban al Señor, y dice que por primera vez se les llamó cristianos. Y miren que nos dice, y se congregaban ahí solo en el mes de mayo, el mes de junio, se congregaban ahí todo un año, o sea, todo el año se congregaban. No decían, no, hoy voy a ir porque es que amanecí mal de la garganta y yo necesito que oren por mí. Es que tengo problemas y necesito que oren por mí. No, tenemos que congregarnos, tenemos que tener esa actitud de congregarnos. La primera iglesia lo hizo, y la Biblia, y Jesús dijo, dice que teníamos que estar fundamentados, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y uno de los fundamentos que tenían los apóstoles es que se congregaban. Ellos se congregaban. Y no se congregaban 2 veces, no, se congregaban todo un año. Se congregaban todo el año. Si nosotros decimos, pero a mí me parece que no es así, yo lo voy a hacer como a mí me parezca. Podemos ver que los primeros cristianos, o como se les llamó hoy, la iglesia primitiva, se congregaban con constancia, a pesar de las dificultades que enfrentaban para hacerlo. Tenemos que comprender que en el contexto social, político
y religioso en el cual vivían los primeros cristianos era muy diferente al de la mayoría de nosotros en la actualidad. En ese tiempo, ser cristiano era prácticamente un delito. Eran considerados enemigos del Imperio Romano y por lo tanto eran perseguidos por los romanos y también eran perseguidos por los judíos, pues los consideraban herejes por predicar que Jesús era el Mesías. Congregarse era un peligro, corrían peligro de muerte. Los judíos más radicales, como fue Pablo, se enfurecían y querían agarrar a los cristianos para matarlos presos. Miren lo que dice Hechos 9:1-2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Hoy la mayoría de los cristianos no somos perseguidos, no somos llevados cautivos por reunirnos en la iglesia para adorar al Señor. Hoy los cristianos no queremos congregarnos porque somos cautivos de la comodidad, de los afanes de la pereza espiritual y de nuestra soberbia. Esa es la razón por la cual no nos congregamos. Nadie nos persigue, nadie nos mete preso, nadie nos anda siguiendo. No es prohibido congregarnos. ¿Sabe cuáles son las únicas razones por las cuales no nos congregamos? Porque tenemos pereza, porque estamos cómodos con los afanes de este mundo y por nuestra soberbia, porque a mí nadie me tiene que decir que debo congregarme, porque yo mando, yo voy donde yo quiera ir, porque a mí nadie me manda si se llama soberbia, porque Dios dijo no dejando de congregarse. Y si yo digo yo voy si quiero, entonces usted es con Dios que tiene el problema, porque Él fue el que dijo no dejando de congregarse. Y yo no creo que alguno de nosotros quiera tener problemas con Dios. Si Dios dijo no dejando de congregarse, entonces nosotros debemos congregarnos. Miren lo que dice este comentario de un comentarista bíblico. Dice: hoy lastimosamente podemos ver que hay pan, pero no hay hambre. Amós 8:11 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Muchos se preguntan, ¿qué tendrá que hacer el Señor para que el mundo tenga hambre de su palabra? Pero quizás la pregunta principal es que cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer el Señor en mi vida para que yo tenga hambre de su palabra? Eso es lo que hicimos. Vienen días en que no voy a mandar hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de mi palabra. Hoy en día, dice el comentarista, lo que menos se puede decir es que no hay pan, o sea, pan literal. Y si no, pues pregúntenme a mí, que la panza la tengo un poquito más grande, o sea, significa que hay comida. O sea, no podemos quejarnos de que decir que no hay comida, es lo que más hay. Lo que no hay es hambre de escuchar a Dios. No queremos escuchar a Dios. Queremos escuchar a Dios que, como dijo Said, que Él es fiel. Queremos escuchar de Dios que Él es amor. Y queremos escuchar de Dios que Él es bueno y que Él es bondadoso, que es misericordioso, que Él es nuestro ayudador. Pero ¿saben qué? Nadie, absolutamente nadie, quiere escuchar a un Dios que dice: debes congregarte, tenés que amar a tu hermano, tenés que obedecer a vuestras autoridades, tenés que estar orando, tenés que orar por tus enemigos. No queremos escuchar a ese Dios, solo queremos ese Dios que nos ayuda. Y por el tiempo voy a terminar, tenía algunas cosas que hablar de ahí, pero el cuarto es para conocer y practicar el amor fraternal y la hospitalidad para con nuestros hermanos y nuestros prójimos. Es aquí. Podemos ver a nuestra hermana Luz que pasó a dar gracias, ¿verdad? ¿Y a dar gracias de qué? De las oraciones que ustedes hicieron a su favor. Quizás un día hermana Jess también podría pasar a dar gracias, porque también hemos estado orando por su problema. Hemos estado orando por nuestro hermano Mario, que se le arreglen sus problemas. Y sabe que esa es una de las razones, y la cuarta es esta: para conocer y practicar el amor.
fraternal y la hospitalidad para con nuestros hermanos y nuestro prójimo. Quiero que nos vayamos a Hebreos 13:1 al 2 y quiero que me lo lea nuestra hermana Olivia. Y aquí vamos a ir terminando, hermano. Hebreos 13:1 al 2. Permanece el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, esperaron años. Mire, dice que permanezca el amor fraternal, dice, y no nos olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlos hospedaron ángeles. Nos reunimos aquí para practicar estas cosas, para practicar el amor. Como les decía al principio, no es lo mismo que yo ore por mi problema a que 50 hermanos oren por mi problema. Que yo tengo un problema que no soporto y todos nos unimos todos y ahí practicamos el amor. ¿Por qué? Porque estamos todos unánimes pidiendo por una misma causa. Y el Señor más de alguno tiene que escuchar, porque más de alguno es justo. No creo que, como le dijo Abraham, ¿será que no hay ni uno? Entonces no va a tener que mandar fuego, ¿va? Si no hay ni uno como en Sodoma. En la iglesia de Cristo, cuando sus pueblos se reúnen en amor fraternal, debe ser manifestado en el trato entre los hermanos. Cuando el pueblo de Dios se congrega, no solamente aprendemos por medio de la palabra que se nos predica en cada culto, sino que aprendemos a ser pacientes con las debilidades de nuestros hermanos. Aprendemos a no ser indiferentes ante las necesidades de los demás, sino, como dice la palabra, gozar con los que gozan y llorar con los que lloran. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Por qué nos reunimos? Alguien está llorando porque tiene un problema. Aquí nos unimos y todos, hermanos, necesito una oración porque estoy pasando este problema. Pero si nunca nos congregamos y queremos arreglar, bueno, ¿quién orar con nosotros? Y mucho peor si somos orgullosos de corazón y digo, yo no pongo nada en ese grupo porque ¿qué se tienen que dar cuenta los hermanos de mis problemas? Bueno, ese es su gusto. Como dijo un compañero de trabajo, los gustos se pagan. Les digo, estaba quebrado con un pie en el hospital y le digo a David, cuando tenés ese pie, los gustos se pagan. Yo me fui bolo y aquí está, esto es lo que tengo. Entonces así es. Si nosotros tenemos un problema, pero a veces somos tan orgullosos y demás, yo no voy a escribir este grupo. O peor, que voy a pasar al frente para que los hermanos se den cuenta de mis problemas. Bueno, ese es su problema. Pero la Biblia lo enseña de que sí tenemos que pedir para que todos pidamos por una misma causa. Nos congregamos para practicar la hospitalidad, para recibir con amor a los que vienen buscando al Señor, para recibir al pecador, al huérfano y a la viuda, al necesitado y a todo aquel que reconozca su necesidad de Dios. Es decir, que no nos congregamos para aprender o a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, sin hacer acepción de personas. Santiago 2:1 dice: hermanos, más que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate ahí en pie, o siéntate abajo de mi estrado, ¿no hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si nos reunimos, no miremos a algunos y a darles mejor trato que a otros. Miremos a todos de una sola manera. No tratemos a unos mejores que otros. Todos somos hermanos y todos somos necesitados de Dios. Porque si nosotros miramos con agrado a uno y le decimos: sentate aquí, pero uno es muy pobre, y decimos: ese que se quede ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que estamos haciendo acepción de personas, y eso es pecado, porque Dios no hace acepción de personas. Dios nos mira a todos por igual. Y ese es el amor fraternal, o sea, que nos amemos todos de una sola manera, que no hagamos acepción de personas, todos somos iguales. Entonces, como aprendimos, y aquí terminamos, ¿por qué nos congregamos? Porque ese es el deseo de corazón del Señor. Eso le pidió a su pueblo, que se congregara.
La segunda razón de que nos congregamos porque es un mandato de Dios. Dios ordena, no es el líder, como se lo digo otra vez, no es nadie, es Dios que ordena que nos congreguemos. Y si no lo hacemos, entonces tenemos problemas con Dios porque Él es el que dio la orden. La tercera razón es porque seguimos el modelo de la iglesia de los hechos, la primera iglesia, como se le llama la iglesia primitiva. Entonces, de esta manera lo hacemos, seguimos ese modelo. Y la cuarta razón es porque de esa manera compartimos la hospitalidad, el amor fraternal y estamos juntos como hermanos. Llevamos la carga y decimos, hermano, tengo estos problemas. No nos da vergüenza decir, tengo este problema, oren por este problema. Y por eso debemos congregarnos. Si no aprendemos, que se nos quite la idea que decimos, no, estoy congregándome porque si el Señor viene me voy a quedar. No, eso no tiene nada que ver. Lo estamos haciendo porque estábamos esperando al Señor, que es otra cosa. No porque me voy a quedar, estoy ahí porque yo de alguna manera lo estoy esperando. Es como a mí que me dejen cuidando una casa y me digan, te voy a pagar bien, te voy a dar tanto, yo vengo de tantos días y te voy a dar, aparte de tu salario, te voy a dar una buena propina. Tengo regalos para ti si me lo cuidas y no dejas que la basura se meta dentro. ¿Sabe qué haría yo? Todos los días estoy yendo a limpiar, a barrer, a sacar la maleza porque que va a venir, viene de lejos, viene de Cuba. Entonces, imagínense, entonces voy a estar arreglando y ¿por qué? Porque Él trae regalos para mí. Él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice, para premiar a todos los que son fieles. Entonces lo estoy esperando. Entonces, ¿sabe qué? Yo no me voy a ocupar de otra cosa. Yo voy a cuidar aquí a casa. Aquel hombre que me dijo, te voy a traer regalos. Aparte de tu salario, te voy a dar muchos regalos. Yo voy a estar todos los días. Yo lo estoy esperando. Y cada día digo, está más cerca, está más cerca. Así somos con Dios. Estamos congregando porque estamos esperando a nuestro Señor. Un día va a aparecer. Y Él dice que no viene con las manos vacías. Él dice que trae galardones. Galardones son regalos. Y uno de los regalos, ¿sabe qué es? El congregarse, porque somos fieles. Una vez congregando, somos fieles y Él dice que Él va a premiar, va a dar coronas a los que somos fieles. Pero si no somos fieles, vamos a entrar como de panzazo al cielo. Aunque algunos dicen, así entro de panzazo, pero no, hombre, es más bonito con regalos. Es más bonito con regalos. Cuando esté el Señor ante el tribunal, no vamos a tener que nada que darle. Dice que los 24 ancianos se postraron y dice que tiraron las coronas y honraron a aquel que vivía por los siglos de los siglos. Imagínense nosotros que no tengamos nada que ofrecerle al Señor. Vamos a estar ahí solo viendo como hermano Alfonso tira su corona, hermana Luz, Suami, todos los que están aquí. Imagínense nosotros ahí, yo nada. ¿Por qué? Es que me congregaba en Navidad. Solo cuando tenía problemas de enfermedad. Espero no haberles ofendido. Espero que el Señor haya hablado con ustedes. Y invitarles siempre a congregarse con una buena actitud. No con una actitud de que venimos y no venimos a nada porque no disfrutamos, los cantos fueron aburridos, no ofrendamos, no hicimos nada. ¿Saben por qué? Porque no traíamos un corazón abierto para el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Siempre invitándoles para el día miércoles.